Hola, ¿cómo están? Empezamos con el programa. Este es el séptimo episodio, si no le estoy errando, sí, séptimo episodio de 11 y 17. Estamos ya en junio, domingo 7 de junio. Está pasando rápido este año, la verdad. Así que, bueno, vamos a repasar los principales hechos de la semana, como siempre. Y después hablar sobre algunos otros temas y sobre entretenimiento también. Arrancamos con el programa, esto es 11 y 17. Bueno, ahí empezamos con la sección de noticias, una semana que la verdad empezó con algunos hechos bastante lamentables. Ya lo habíamos comentado en el podcast anterior, este tema del asesinato de los 3 infantes de Marina en la madrugada del domingo pasado, mientras estaban custodiando una antena de la Armada en el cerro de Montevideo, a unos metros de la fortaleza. Con respecto a este hecho, bueno, se declaró primero que nada duelo nacional por 2 días. El presidente Luis Lacalle Pou tuvo algunas palabras en la torre ejecutiva. Dijo que la indignación, la tristeza, la bronca que tiene el pueblo nacional es la misma que tiene el gobierno y el presidente de la República, pero con serenidad y firmeza decirles claramente que vamos a combatir, a perseguir y a capturar a él o los responsables de este homicidio para ponerlos en manos de la justicia. Y bueno, aparentemente eso fue lo que pasó. También el ministro Jorge Larrañaga tuvo algunas palabras. Bueno, la verdad estaba toda la fuerza política y todas las autoridades pendientes de este tema el domingo, que suscitó la atención de todo el país, ¿no? Y bueno, después de 2 días de investigación, la fiscal Mirta Morales imputó a un ex marinero por este homicidio. La fiscal dijo que en principio el móvil, o sea, el motivo de este asesinato fue para hurtarles las armas de reglamento. Pero bueno, a solicitud de la fiscalía, la justicia dispuso prisión preventiva para 3 personas, no solamente el que realizó los disparos y llevó adelante el robo y los asesinatos, sino que también para una pareja que lo habría encubierto de cierta forma, ¿no? Él habría estado en la casa de esa pareja amiga, ocultándose justamente de la policía. Y bueno, el plazo de investigación continuará igualmente hasta el 3 de noviembre para seguir, investigando a ver si hay algo más detrás de estos homicidios y de este hurto. El homicida fue un ex integrante de la Marina, estuvo allí hasta marzo de este año y estaba al tanto de cómo funcionaba el lugar porque ya había realizado guardias allí en ese mismo lugar. Por lo cual se presume que es altamente probable que lo hayan dejado ingresar voluntariamente y que bueno, de allí esta persona hubiera tomado el arma primero del militar que estaba acostado, ¿no? Para luego agredir a los otros 2 que estaban haciendo guardia. Luego de sustraer las armas, como dijimos, el homicida se dirigió a la casa de esta pareja. Esa casa de la pareja fue allanada y allí se los encontró a los 3. Y bueno, allí se encontró una de las 3 pistolas, una pistola Glock de 9 milímetros y algunas otras municiones también. Luego se siguió buscando y al parecer aparecieron el resto de las 2 armas de los marinos asesinados. Durante la conferencia de prensa en sede del Ministerio del Interior, el fiscal de corte Jorge Díaz valoró que la formalización se basó en evidencia científica y no en la confesión de los imputados, quienes igualmente en un principio se dijo que se negaron a hablar, pero luego se dijo que uno había confesado. Bueno, además del asesinato de estos 3 militares, también hubo algunos otros hechos igualmente lamentables. Hubo otras 4 víctimas violentas, entre ellas un juez
un ex juez de la AUF que bueno, fue también asesinado en un hurto de su auto mientras sacaba el vehículo de su casa. Y bueno, también la verdad estas noticias no me gusta darlas, pero a nadie le gusta darlas, ¿no? Pero bueno, hay que estar al tanto para un poco llevar a la reflexión, ¿no? Como sociedad. Bueno, pasando a otro tema y dejando de lado estas noticias, el lunes primero empezó el retorno a clases, un retorno que ya había empezado con las escuelas rurales, como ustedes recordarán, pero que bueno, luego siguió y se realizó un protocolo de vuelta paulatina a las clases, ¿no? Previsto para comenzar justamente el pasado lunes primero. La segunda etapa será el lunes 15 de junio, sin ser esta semana la próxima, y bueno, así se irá retornando de a poco a las clases. Recordemos que la última zona o los últimos centros en volver van a ser aquellos de Montevideo. Pasando a otras noticias, las solicitudes de exportación de bienes registraron una fuerte caída en mayo, principalmente por los efectos justamente de la pandemia. Según la Unión de Exportadores del Uruguay, en ese mes se vendió productos al exterior por 586 millones de dólares, un 20,43 menos que en el mismo mes del año pasado. La caída en mayo se explicó principalmente por las menores solicitudes de bienes de China, países europeos, Brasil y Argentina ante la paralización y dificultades derivadas de esta pandemia. El miércoles fue un día bastante particular para aquellos que les gusta la política, y estuvo porque por un lado se dio la interpelación a los ministros, a 4 ministros del gobierno por el tema de los acuerdos con UPM. Esta interpelación, recordemos que había sido impulsada por el diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust. Así que bueno, ese día se dio en la Cámara de Diputados esa interpelación. Por otra parte, ese mismo día se dio la discusión de la ley de urgente consideración en la Cámara de Senadores. Las dos se podían seguir en vivo, de hecho yo lo hice en YouTube, si bien duraron todo el día y un poco del jueves también, creo. Bueno, fue un día para aquellos, repito, que les gusta la política, bastante cargado, estuvo lindo. También se hizo presente el presidente Luis Lacalle Pou en las dos, cosa que es un hecho bastante particular y fue destacado por senadores de ambos, de la oposición y del oficialismo. Bueno, la Cámara de Senadores luego aprobó también en general por 18 votos en 31 el proyecto de ley de urgente consideración, una de las piedras angulares del gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou. Levantaron la mano a favor de la iniciativa los senadores de la oposición, o sea, del Partido Nacional, Colorado y Cabildo Abierto, y la presidenta de la Cámara, Beatriz Argimón. Los legisladores del Frente Amplio no aprobaron el proyecto. Durante la discusión en comisión, que había sido antes el viernes, el Poder Ejecutivo pasó de... que había sido antes el viernes, no, se dio un proceso de discusión en comisiones, ¿no? Y bueno, en eso, de los 501 artículos, quedaron 476, o sea, del texto original quedaron 476. En total, el Frente Amplio votó en la comisión especial, que esa sí fue el viernes pasado, el 51% de los artículos, unos 245. Lo que a juicio del senador de esa fuerza política, Charles Carrera, fue una reducción de los daños, así se refirió. Por su lado, el senador nacionalista Gustavo Penades, presidente de esta comisión especial que trató el proyecto de ley, dijo que el oficialismo no va a aceptar que se les atribuya la intencionalidad de violentar a la Constitución, como fue expresado por parte de varios políticos del Frente Amplio. El PIT-CNT, por su parte, convocó un paro general parcial de 9 a 13 horas, con movilización también frente al Palacio Legislativo, justamente para expresar su posición contraria a la ley de urgente consideración. El único orador del acto fue el secretario general de la central, Marcelo Abdala, que sostuvo que la verdadera emergencia es la gente. Además, volvió a reclamar
la aprobación de una renta básica universal para atender a quienes quedaron sin trabajo por la emergencia sanitaria. Pasando a otras noticias, dejando de lado todo esto que pasó en el Parlamento y bueno, alrededor de la ley de urgente consideración, la Intendencia de Montevideo decidió volver a reiterar ayer esta iniciativa, digamos, ¿no? De peatonalizar, volver peatonal 18 de julio y hacer un paseo de compras. Esta medida, que había tenido su primer intento la semana pasada, fue bastante criticada porque la semana pasada, bueno, se vieron fotos de 18 de julio lleno de gente y bueno, justamente esto va en sentido contrario a las medidas que hay que tomar para paliar los efectos de esta crisis sanitaria. Y bueno, se volvió a realizar ayer. Es cierto que las condiciones climáticas no fueron las mismas, pero también se tomaron algunas otras medidas para evitar esta aglomeración de gente, como por ejemplo alargar el trayecto, ¿no? Pasando a otro tema, el abogado Manuel Loinaz cesó como presidente de la CND, Corporación Nacional para el Desarrollo, luego de que el presidente Luis Lacalle Pou le pidiera su renuncia. Había asumido el 24 de abril y duró 42 días en el cargo. ¿Qué pasó acá? Bueno, Loinaz se encontraba envuelto en una controversia por la situación de su pareja, que atendía sus asuntos laborales privados en las oficinas de este organismo. Según publicó el semanario Búsqueda, la mujer firmó primero un contrato con la CND, el 11 de mayo para trabajar como asistente personal del presidente con un sueldo de 113.000 pesos. El contrato iba a durar hasta que Loinaz cesara en su puesto. Si bien ellos no están casados, algunos servicios jurídicos del organismo advirtieron que sería mejor que el contrato de la mujer quedara sin efecto, ya que podía ir en contra de ciertas normas éticas. Bueno, ahí Loinaz le pidió a su pareja que renunciara y que no cobrara el salario. Sin embargo, la mujer siguió concurriendo a la CND y Loinaz dispuso que ella tuviera una oficina para llevar los asuntos de su bufete junto con él. Loinaz es abogado y tiene un bufete de abogados y bueno, él dijo que tenía un conflicto ahí de que no podía abandonar sus tareas en el área privada, ¿no? Mientras se hacía cargo de la presidencia de la CND. Y bueno, entre otras cosas, argumentó que él tenía que hacer frente a sus obligaciones y por eso no podía dejar esa parte, ¿no? Y bueno, cuando esto se dio a conocer, el presidente Luis Lacalle Pou le pidió su renuncia. Ya es el segundo director de un ente del Estado que es cesado en su cargo. Recordemos el caso del presidente de Antel la semana pasada. Bueno, pasando a otros temas, la justicia formalizó a varias personas, el miércoles a 3 y luego el viernes creo que a una más, por el caso de la Operación Océano. No sé si están muy al tanto de la Operación Océano, supongo que sí. Acá en el podcast no hemos hablado mucho porque quiero tocarlo en no dedicarle un podcast entero, pero sí una sección entera, porque es, bueno, el mayor caso de explotación sexual de chicas y adolescentes conocido en la historia del país hasta ahora, ¿no? Ya son 19 los imputados, todos entre los cuales hay empresarios conocidos, profesionales, hasta políticos. Y bueno, es una cosa de la que quiero investigar un poco más. Tampoco se ha dado a conocer mucho los nombres de los imputados, así que bueno, hay que ir viendo, pero es un caso muy, muy importante que llama mucho la atención. Y bueno, lo vamos a tratar más adelante sin dudas acá en el podcast. Lo cierto es que esta semana se fueron imputados 4 personas más. Ahora pasamos a las noticias internacionales. Primero que nada, en Alemania, la coalición de gobierno acordó el lanzamiento de un paquete de estímulo histórico con 130 millones de euros, unos 146 millones de dólares, en 2 años,
en medidas para ir reactivando una economía muy debilitada por la pandemia. Recordemos que en Europa ya se está pensando en el día después, ¿no? Porque ya se está saliendo, bueno, es verano también allá, entonces le llegó antes la pandemia y bueno, ya están como que Europa es el futuro, ¿no? De lo que va a pasar acá en Uruguay, o en Sudamérica, mejor dicho, en general. También en Italia reabrieron las fronteras al resto de las naciones pertenecientes a la Unión Europea. El presidente del Consejo de Ministros de Italia, Giuseppe Conte, dio un discurso en el que pidió que el país apunte a un nuevo inicio, tras haber atravesado la fase más dura de la crisis sanitaria por el coronavirus, que dejó como consecuencia también una profunda crisis económica. En Suecia, el responsable del enfoque adoptado por el gobierno para enfrentar al coronavirus reconoció que la estrategia podía haber sido mejor. No sé si lo mencionamos acá, pero Suecia adoptó una política bastante particular, mantuvo abiertas las escuelas, cafés, bares, restaurantes y empresas, pidiendo a todos que observen las recomendaciones, que siguieran las recomendaciones de distanciamiento social. La única medida así más o menos importante fue la prohibición de las reuniones de más de 50 personas, pero no más que eso, o sea, fue inclusive más laxo que acá en Uruguay, ¿no? Y bueno, en una conferencia, el epidemiólogo Andrés Tegnell, de la Agencia de Salud Pública, defendió estas decisiones, pero reconoció que la letalidad del virus en Suecia es demasiado alta y que el enfoque podría haber sido mejor. Pasando ahora a las Américas, en México se reportó por primera vez más de 1000 fallecimientos por COVID-19. La situación está bastante complicada. Justo también esto pasó en la semana en que el gobierno dispuso medidas para la reactivación de algunas actividades. Así que bueno, ahí en México está complicada la cosa en tema sanitario. En Estados Unidos, por el tema del asesinato de George Floyd, siguieron las protestas. Grupos de derechos civiles presentaron una denuncia contra el presidente Donald Trump, luego de que el lunes fuerzas de seguridad lanzaran gases lacrimógenos a manifestantes pacíficos que estaban afuera de la Casa Blanca. Viniendo ahora más hacia la región, Brasil superó a Italia como tercer país con más muertos por coronavirus, 34.021, tras registrar un nuevo récord diario de 1.473 fallecidos en 24 horas. Y bueno, una situación que sin dudas preocupa a Uruguay por todas las ciudades de frontera que tenemos con Brasil. En Argentina se anunció una nueva fase de la cuarentena que implica una mayor flexibilización en casi todo el país, con libertad para circular y con normalización de la actividad comercial. Pero claro, esto deja expresamente fuera a las zonas más pobladas, como la ciudad de Buenos Aires y su conurbano, que conforman un área metropolitana de 13 millones de habitantes. En Argentina también están teniendo bastantes problemas porque la pandemia se está acentuando en varios barrios carenciados, ¿no?, de Buenos Aires y sus alrededores. Por ejemplo, en Villa Azul, donde bueno, en estos barrios también está quedando en evidencia la deficiencia logística en el reparto de, por ejemplo, medicamentos o alimentos. Así que bueno, ahí hay un problema también en Argentina en esos barrios más carenciados. Y bueno, hasta acá llegó la sección de noticias. Bueno, ahora en la parte del dato quiero hablar sobre un artículo que vi en la Harvard Business Review, cuyo título es Esa disconformidad que sentís es dolor, se llama este artículo. Y bueno, habla sobre cómo la gente se está sintiendo en este momento de crisis, de pandemia, ¿no?, de incertidumbre en el mundo. Plantea que el mundo ha cambiado no solo de manera temporal, sino que también de forma permanente. Y que si bien hay cambios que son temporales, no lo parecen porque
parece que nunca se vuelve realmente a la normalidad de antes. Y dice que sin dudas, bueno, muchas cosas van a cambiar permanentemente, así como el accidente de las Torres Gemelas cambió la forma en que se viajaba, los controles en los aeropuertos. Bueno, esto también va a dejar huella, ¿no? Digamos, cambios permanentes en la sociedad. Plantea, por ejemplo, la pérdida de la normalidad, que el temor por la economía y las pérdidas de conexión, de comunicación, son tres cosas que están afectando ya no a grupos o a individuos en particular, sino que colectivamente, ¿no? Son cosas que estamos viviendo todos a nivel global como sociedad, son problemas que está teniendo todo el mundo hoy en día. Y bueno, esto genera esa especie de dolor que se dice en este artículo. Y identifica varios tipos de dolor, como por ejemplo el dolor anticipado. ¿Qué es este dolor anticipado? Bueno, esa sensación de que el futuro es incierto, ¿no? De que es un dolor parecido, lo compara por ejemplo al dolor por la muerte, ¿no? Esa sensación, ese temor que tenemos de que en algún día va a llegar, o a nosotros, o a algún ser querido. Y bueno, sabemos, o por ejemplo que sabemos en este momento que algo malo pasa, pero no identificamos muy bien qué es lo que pasa, porque nadie realmente sabe las repercusiones que va a tener todo esto que estamos viviendo y cómo le va a afectar a cada uno. Entonces, toda esa incertidumbre lo que afecta justamente es la sensación de seguridad de las personas, que es tan importante para los individuos, ¿no? Pero la particularidad es que no lo hace de forma individual, sino que a toda la sociedad, a toda la colectividad le afecta esta sensación de seguridad que se pierde, ¿no? Así que bueno, ¿qué se puede hacer? Plantea este artículo para manejarlo. Bueno, primero que nada, identificar las etapas de esta sensación, de este sentimiento, ¿no? O de esta situación que nos toca atravesar. Primero, la negación, que creo que esa etapa ya la dejamos de lado hace tiempo, ¿no? Esto de negar que este problema no iba a pasar, que la pandemia se iba a quedar en China, bueno, eso ya vimos que no. Ya se pasó, ya la transitamos también. Después, el enojo, ¿no? De por qué me está pasando a mí, por qué llegó acá a Uruguay, por qué Carmela trajo este virus acá en Uruguay. Y bueno, después nos damos cuenta de que ese enojo no sirve tanto, no nos va a llevar a nada, ¿no? Tampoco el buscar culpables lleva a nada, y no creo que haya un culpable, ¿no? No hay un culpable en esta situación, el virus iba a llegar de todas formas. Pero bueno, luego de esa etapa de enojo, que sin duda la vivimos acá en Uruguay, llega una de negociación. Ojo que estas etapas no tienen por qué ser en ese orden, ¿no? Pero se plantea ese orden como una sugerencia. Cada uno las puede vivir de distinta forma, o no vivir una, o vivir una antes que la otra. Pero bueno, después de esa del enojo llega la negociación. De decir, bueno, si yo hago esto, capaz que lo puedo transitar de mejor forma o preservar mi estado de salud, ¿no? Si uso tapabocas, si me quedo en mi casa, si salgo solo para cosas necesarias, bueno, por ahí minimizo los riesgos y puedo estar bien. Luego llega una sensación de tristeza, que es por justamente esto de que no se sabe cuándo va a terminar, ¿no? Que está relacionado con esta incertidumbre también. Y bueno, finalmente una etapa de aceptación, que es que cuando, bueno, asumimos finalmente que el problema está y nos damos cuenta de lo que podemos hacer, lo que está a nuestro alcance y lo que no. Y bueno, justamente en esta etapa de aceptación, de no resignación, sino que aceptarlo, ¿no? Son dos cosas muy distintas. Es acá donde reside el poder, ¿no? El poder de tomar control de la situación. Y bueno, finalmente este dolor anticipado no es más que la famosa ansiedad. Esta ansiedad puede ser manejada, por ejemplo, acá se plantean distintas formas. Encontrar un balance, ¿no? De no pensar que todo es muy malo o muy bueno, porque la verdad es que la mayoría de las cosas tienden hacia un punto medio. Y bueno, pensar eso, ¿no? De que por ahí nosotros podemos estar teniendo pensamientos demasiado malos y tal vez no sea así la realidad.
Luego también es dejar de pensar tanto en el futuro, ¿no? Porque el futuro no es donde estamos viviendo, nosotros vivimos en el presente. Entonces, si nosotros nos proyectamos al futuro, primero que el futuro no es real, porque no ha pasado todavía. Y segundo que es totalmente incierto. Entonces, cualquier suposición que nosotros podamos tener, realmente no tiene sentido vivir en el futuro. Mejor vivir en el presente, ¿no? Que son técnicas que también se usan, por ejemplo, en el yoga, ¿no? Estar al tanto de lo que nos rodea. Bueno, si nos empezamos a enroscar en esos pensamientos, bueno, bajar, volver al presente, ver en la situación en la que estamos, mirar nuestro contexto para calmar un poco. Y luego ser paciente con el prójimo, que también puede estar viviendo una situación así, puede estar más alterado, más irritable que lo normal. Por último hay una última etapa, una sexta etapa, que es la de encontrar significado, ¿no? Acá dice que no le gustaría creer que lo único que nos deje esta pandemia sea este sentimiento negativo, sino que, bueno, algo bueno le tenemos que sacar, como por ejemplo los avances tecnológicos que se han tenido, las nuevas formas de comunicación, y sin duda que algo muy importante que tenemos que hacer todos como sociedad es empezar a valorar un poco más aquellas cosas que ahora no tenemos, ¿no? Esas juntadas con amigos, el mismo ir a clases, que a uno por ahí le molestaba, ¿no? Despertarse temprano para ir al liceo, facultad, escuela, y bueno, que hoy en día son cosas que sin duda que se extrañan, y bueno, esas cosas cotidianas que uno las da por sentadas, que no están tan garantizadas como creíamos, sería bueno empezar a valorarlas más a partir de esta situación, ¿no? Sacar eso positivo por lo menos. Y bueno, por último quería hablar de algo que acá también lo dice, que es que está bien sentirse mal. ¿Qué quiere decir esto? Uno no tiene por qué buscar la felicidad permanente, porque eso es algo que tampoco existe. O sea, los seres humanos experimentamos momentos de felicidad, pero nadie es feliz todo el tiempo ni tiene por qué serlo. Ese tema también lo trata este libro que se llama El arte de que no te importe nada, traducido. Que bueno, es un libro que habla un poco de eso, ¿no? De que está bien sentirse mal. Habla un poco también de la ansiedad, ¿no? De cómo el ser humano genera pensamientos, tiene esa capacidad, esa virtud, y que a veces nos juega en contra, de ser conscientes, ¿no? De tener conciencia, de estar al tanto de lo que pensamos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Uno se deprime, se siente mal por alguna situación y ya empieza en su cabeza: ¿por qué me estoy sintiendo mal por esto? Si no debería sentirme mal, ¿por qué estoy así? Y ya se siente mal porque se siente mal y entra en un círculo vicioso que no es para nada bueno y no ayuda. Entonces, lo aconsejable es aceptar, o sea, aceptar que está bien sentirse mal y dejar que ese sentimiento, esa emoción tenga movimiento y que así como aparezca se vaya, ¿no? No pensar sobre eso, simplemente aceptar que está bien sentir lo que sea que uno esté sintiendo. Así que bueno, me pareció interesante este artículo para la sección del dato del día. Espero que les haya servido. Bueno, ahora en entretenimiento les quiero recomendar ahí un par de miniseries y alguna que otra banda de música también. Primero que nada, arrancamos por las miniseries en Netflix. Hay una que es el documental de Jeffrey Epstein, que se llama Asquerosamente Rico. Y bueno, este tema de Jeffrey Epstein volvió a la movida, digamos, porque bueno, apareció Anonymous con todo esto de lo que pasó en Estados Unidos, a supuestamente revelar cierta información, ciertos nombres de gente vinculada a este caso de trata de personas, ¿no? En este documental las sobrevivientes relatan cómo Epstein abusaba de ellas y las manipulaba y silenciaba. Bueno, lo que se dice es que Epstein tenía una isla también en la que daba fiestas y a la que asistían estos famosos, que Anonymous reveló sus nombres supuestamente. No hay nada confirmado, pero bueno, acá en la serie un poco se deja entrever también quiénes son. Así que bueno, está interesante para mirar, sobre todo porque es un tema que está en la mesa de discusión, digamos, actual. Después, otra serie
que está muy buena, que no es un corto porque creo que van a salir más documentales, más capítulos, es la de Fuerza Espacial. Yo ya la había recomendado, pero no la había visto. Ahora sí la empecé a ver y está buena, no defrauda, y además si bien es comedia, también hay ciertas cosas que pueden llegar a ser reales. Y bueno, siempre, como yo había dicho, ya para incentivar la creatividad y eso, está bueno ver cosas que hagan desarrollar la imaginación. Y bueno, esta Fuerza Espacial habla de eso, de una fuerza creada por Estados Unidos, ¿no? Como el ejército, o parte del ejército, para tomar control del espacio. Y bueno, por último, recomendar una serie que se llama Y Recursos Inhumanos. Es una serie francesa, miniserie también, que tiene una temporada sola, en la que, bueno, un directivo de una empresa muy importante contrata a un, ¿cómo decirlo?, consultor para que lleve adelante un análisis de sus directivos de la empresa para ver quién es más leal. Lo que pasa es que la forma de analizarlos es medio particular, porque planean una toma de rehenes para exponerlos a una situación límite y así, bueno, ver cómo se comportan. La serie deja entrever, bueno, las diferencias también de las situaciones, de cómo viven ciertas clases sociales en comparación a otras, pone varias cosas en discusión. Y bueno, está interesante de verla, muy buena serie esa. Recursos Inhumanos. Todas estas series están en Netflix. Y ahora voy a recomendar un poquito de música también. Música en Spotify, pero que se puede encontrar en YouTube también. Yo las tengo en una playlist acá. Como les había comentado, a mí me gusta mucho el blues. Y bueno, les quiero recomendar ahí un par de músicos que la rompen, la verdad, en esto del blues. Algunos ya conocidos, bueno, obvio que no sé, hay algunos que son muy clásicos, ¿no? Que no vale la pena ni mencionarlos porque uno busca blues y ya les aparece. Pero bueno, hay otros que no, como por ejemplo, no sé, King Solomon Hicks es un grupo, un cantante que tiene muy buenos temas. Yo los tengo acá en una playlist que se llama Blues y eso. Y bueno, por ahí para alguno era reconocido, pero no para mí. Y tiene unos temones que para el que le gusta esa clase de música están buenos. Y después hay un género que está muy bueno y está muy de moda también, que es el lofi. Son tipo beats que a veces tienen o no letra. Y que están muy de moda para estudiar, para momentos tranquis, días de lluvia. Se están poniendo, ¿no?, de moda. Y bueno, lo que es muy normal es que alguien saque un beat de lofi y bueno, después lo agarren distintos raperos o distintos artistas y hagan diferentes versiones sobre el mismo beat. Para los que les gusta, a mí en particular me gusta bastante eso. También agarran temas conocidos, ¿no? Por ejemplo, I'm Yours o 7 Years de Lucas Graham, creo que era. No me acuerdo de quién era ese tema. Y bueno, agarran la melodía y le meten otra letra totalmente distinta arriba y juegan un poco con eso, ¿no? Como que es un espacio muy, muy abierto en el que se comparten muchos ritmos, muchas ideas. Y bueno, está bueno ver la variedad que hay de temas. Y es un género que está bueno para aquellos, por ejemplo, que estudian o que se quieren relajar un poco. Es una música así muy, muy de esa onda, ¿no? Relajada. Así que bueno, por ahí si les interesan esos dos tipos de música que no se escuchan mucho hoy en día, el blues y el lofi un poquito capaz que más, pero por ahí si lo prueban les puede gustar. Hasta acá el segmento de entretenimiento. Y bueno, así llega el final de este podcast. No sé si se extendió mucho o no, pero bueno, hablé de la sección de noticias, capaz que se extendió un poco, pero hubo
arrancó cargada ya desde el domingo. Tuvimos que incluir esa noticia del domingo porque, bueno, justamente el domingo que yo hice el podcast anterior no la pude meter ahí por obvias razones, que no había información sobre ese tema todavía, era muy reciente. Y bueno, ahora sí. Así que bueno, hasta acá el programa 7 del 7 de junio. Nos encontramos de vuelta en el próximo domingo. Esto fue 11 y 17. Muchas gracias.